Las 4 de la tarde ya están ahí cerquita y vamos a hablar de un tema que es sumamente importante también en televisión por sobre todas las cosas. Y más todavía hablando de cómo las marcas van comunicándose con su público en tiempos de crisis y más todavía en medio de una pandemia. Para hablar de esto, de la relación de marcas con consumidores, como les contaba, en crisis y en tiempos de pandemia, vamos a hablar con dos referentes del área y son invitados de lujo realmente, así es que le pido a ustedes que presten la máxima atención a esta charla muy pero muy enriquecedora que vamos a llevar con Arnaldo Monfredini, quien es jefe de medios de Unilever, y a la par también con Vanessa Souto, quien es General Manager de La Media. Bienvenidos Arnaldo, bienvenidos Vanessa. Antes que nada, permítanme tutearles, mi nombre es Marcelo Mongelos. Gracias por estar del otro lado y sumarse a esta charla tan importante. ¿Cómo están? Súper bien, gracias Marcelo, antes que nada por la invitación. La verdad que un gusto y un placer estar acá contigo. También voy a tomarme el lujo de tutearte en un espacio tan relevante. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias al canal y al grupo por la invitación y un placer compartir con Vanessa y contigo. Esta tarde fría, ya lo decías vos hace minutos ahí a tu colega en un contacto. Exactamente, hace mucho frío y a cuidarse por sobre todas las cosas. Y quiero que la gente preste mucha atención en casa. Primeramente con Arnaldo, ¿no? A ver, ¿puedes contarnos cómo les hablan las marcas a los consumidores en la pandemia? Por ejemplo, ¿qué mensajes transmiten? ¿Recurren muchas veces a promociones para ayudar en momentos económicos difíciles? ¿O lleva más que nada mensajes emocionales? Bueno, a ver, en el caso de nuestras marcas en Unilever trabajan siempre a partir de un propósito. Ese propósito es el que moviliza la comunicación de todas nuestras marcas en cualquier momento. Y obviamente las marcas que hoy están trabajando a través de su propósito son las marcas que hoy están cerca de los consumidores, cerca de las personas que eligen nuestros productos todos los días en la góndola, incluso ahora en esta época de cuarentena y de pandemia. Y el propósito nuestro está en esas acciones diarias que hacen nuestros consumidores, que hacen las personas en el momento del lavado de ropa, en el momento de elegir ponerle más sabor a su comida, en el momento de elegir cómo cuidarse el pelo, ¿sí? Así que te digo, antes de hablar de si hacemos una acción promocional o algo más emocional, te digo que es lo que trabajan nuestras marcas como Omo, Sedal, Hellmann's, Rexona, son comunicaciones que parten desde el propósito mismo de las marcas. Todas nuestras marcas en Unilever tienen un propósito y ese propósito, como te digo, es el que las moviliza constantemente y obviamente en este tiempo de cuarentena nos ayuda a acercarnos mucho. No sé, un ejemplo, Rexona, que está con todo lo que tiene que ver con el movimiento y con la energía, un propósito de plantearle al consumidor el movilizarse constantemente y obviamente le acompañamos en tiempo de cuarentena con actividades físicas en la casa, a través de influencers, por ejemplo. Con Hellmann's cocinamos un montón con la gente, desarrollando recetas, probando recetas, inventando recetas. Con Omo nos tocó, digamos, obviamente esa parte más de limpieza, generar educacionales acerca de cómo cuidarnos, cómo lavar nuestras ropas, nuestras rutinas de lavado de ropa. Bueno, en fin, como te digo, ese propósito que tienen cada una de nuestras marcas nos movilizan constantemente a sostener la comunicación de cada una de ellas. Es muy importante realmente, Arnaldo, lo que nos contás. Y desde Unilever, evidentemente, una de las multinacionales más importantes que hay en la actualidad, se cuida bastante la cuota de ruido publicitario. ¿Pensás que se construyen marcas en épocas de pandemia también? Las marcas tienen que estar presentes, obviamente, en todo momento. Sí. ¿Sí? Así que obviamente este es un momento en donde las marcas que tienen algo que poder decirle a las personas, algo que decirle a los consumidores, algo que aportar a los consumidores, no tienen que dejar de estar, no tienen que dejar de comunicar. Y obviamente acá tenemos que ya empezar a entender los momentos en los cuales nos encontramos. Creo que hoy, ya con la cuarentena inteligente y ya con las fases, digamos, ya avanzadas
estamos entre la fase 3, fase 4, dependiendo desde dónde nos estén viendo. Pero una cosa era el momento más duro de la cuarentena total, en donde estábamos todos en las casas, y había que utilizar cierto tono y obviamente trabajar sobre ciertos medios dependiendo cómo íbamos a hacer llegar ese mensaje. Hoy creo que estamos volviendo a esta nueva normalidad en donde tenemos que acostumbrarnos, y nuestras marcas también están acompañando esa nueva normalidad, y obviamente nos vamos ayornando a eso en favor de encarar la comunicación. Y obviamente no abandonar en ningún momento la comunicación de las marcas. Y esto que vos decías del ruido publicitario, claramente para las categorías en las cuales nosotros competimos, es una variable súper importante. Ahora bien, el detalle está en cómo abordamos, qué decimos, en qué momento, en qué tono, ¿sí? Y obviamente, como te decía anteriormente, poniendo el propósito de la marca al frente y poniendo siempre a esas personas que nos eligen al frente también de la comunicación que van a recibir. Arnaldo, aprovechando evidentemente toda tu sapiencia en el área, evidentemente es muy importante que quede un mensaje por sobre todas las cosas. En este contexto de la pandemia de la cual estamos hablando, ¿qué recomendás a los demás anunciantes? Bueno, lo primero y más recomendable es entender el contexto en el que cada una de las marcas y categorías se encuentran, ¿no? Obviamente hay categorías que hoy encuentran una oportunidad ante las demandas que se generan, ¿sí? Porque hay categorías que se aceleran, hay categorías que aceleraron su consumo, hay otras categorías que encontraron una oportunidad que no la tenían en ese contexto anterior, pre-cuarentena, pre-pandemia, si querés llamarlo de alguna manera, y hay otras definitivamente que tienen que reinventarse. Lo importante es entender dónde estamos parados, por un lado. Segundo, no dejar de moverse. En este caso, en lo que nos toca a nosotros, no dejar de comunicar. Es súper importante estar cerca del consumidor. Estudios que nosotros hemos hecho a nivel, digamos, global, como compañía, nos ayudan a entender que las marcas que aún en momentos de crisis no dejaron de comunicar, no dejaron de generar, digamos, una acción alrededor de ellas, fueron las marcas que post-crisis siguieron creciendo, ¿sí? Y es más, crecieron mucho más de aquellas marcas que o invirtieron o se movilizaron poco, o obviamente mucho más de las marcas que no hicieron mucho. Lo importante y lo cierto y concreto es que hay que entender dónde estamos parados como marca y como categoría, y en base a eso hacer una reingeniería de la estrategia, pero obviamente nunca dejando de estar para los consumidores, y en este caso hablando un poco del mundo de los medios y de la comunicación, nunca dejar de comunicar. Hay que encontrar la manera de estar presente. Qué interesante realmente tu análisis, tu reflexión, Arnaldo. En este momento te pido un poquitito de paciencia. Mira que Vanessa ahora va a tomar la posta, ¿te parece? No. Y decía que en la tele, por ejemplo, ha aumentado el encendido de los minutos vistos. Ahora, ¿qué pasa en las redes sociales? ¿Aumenta también en la misma proporción el consumo? ¿Cuál es tu óptica? Sí, a ver, tal como lo decís, en la tele el encendido ha crecido mucho, y así mismo también sucede con las redes sociales. Vemos que en las redes sociales ha habido un incremento incluso en la cantidad de usuarios que tienen cada una de las redes sociales, y por sobre todo un incremento muy relevante e importante en lo que es el consumo mismo de las redes sociales. Las personas, el consumidor hoy por hoy está mucho en las redes, viendo qué es lo que pasa, se entera a través de las redes, ninguna en particular, pero se entera a través de las redes de lo que está pasando, cómo va el tema de los casos, pasamos a la fase, no pasamos a la siguiente fase. Estamos como que en ese proceso de entender, y es, digamos, un medio súper importante donde el consumidor está, y donde también desde las marcas hemos estado buscando llegarles, como incluso en algún momento comentó Monfre, nos vamos también a las redes sociales para hablarles al consumidor, para apoyarlos, para ayudarles con planteamientos como Juntos en Casa, que se hicieron en OMO, con actividades que se podían hacer desde las redes mismas, o también con Rexona, con los movimientos en casa, que hacíamos aplicaciones en las cuales se podían conectar y buscar soluciones también
recetas y al final es como el medio en el que hoy siente el consumidor súper cercano, porque al final está a la vuelta de agarrar un teléfono y buscar información y es la que más nos llama y tenemos súper cercana, ¿no? Entiendo. Vanessa, en base a lo que nos contás, en este contexto, ¿cuál sería, pensás, el mix correcto de inversión publicitaria frente a la inversión dentro del mercado? A ver, no hay una inversión exacta o una receta. Sería la verdad que todo como más sencillo si pudiéramos hablar de una receta directa. Todas las marcas y cada una tiene un target, un momento, un lugar de cómo llegarle. Podemos llegarle, porque al final no es lo mismo cuando vos vas a buscar una persona que está viendo para lavar su ropa como si vas a buscar una persona que lo que quiere es mejorar una receta en casa. Entonces, al final, lo importante es escuchar a ese consumidor, entender qué es lo que está necesitando en cada uno de los momentos, porque incluso Arnaldo decía también que hay un momento, desde el principio de las fases estábamos en una situación, hoy estamos en otra, y el consumidor se va comportando y va teniendo comportamientos, como lo decía, diferentes de acuerdo al momento que está viviendo, ¿no? Entonces, lo importante es estar atento a qué es lo que está buscando y qué es lo que está necesitando el consumidor para poder proporcionárselo y por sobre todo estar tanto desde la empatía con él en los mensajes que les damos, como en el mercado mismo, en el punto de venta, cuando va a buscar un producto que está necesitando. Exactamente. Ahora el turno de vuelta a Arnaldo, porque estamos aquí en un pimponeo constante para que la gente pueda estar evidentemente más conteste con lo que está ocurriendo. A ver, Arnaldo, ¿pensás vos que el valor marcario se construye en medio de la pandemia? El valor de las marcas, la salud de la marca y el sostenimiento de una marca, tenemos que entender que lo tenemos que cuidar en todo momento y lo tenemos que reforzar en todo momento. Eso significa que uno sigue aportando a esa construcción de la marca en cualquiera de las instancias y momentos en los que nos encontramos. Entonces, ahí vuelvo a lo primero que te decía. Entendiendo cada uno de los contextos es donde las marcas empiezan a accionar, ¿sí? Entonces, claramente, a nosotros, como los ejemplos que decía, con Omo, que está también muy focalizado en desarrollar, digamos, acciones con los niños y liberar ese potencial de los niños a través del juego, ¿sí? Entonces tuvimos que desarrollar toda una plataforma digital que tuvimos que contarle a los consumidores por todos lados, por todos los medios, que era un lugar en donde podían encontrar un montón de actividades para hacer con los niños en casa, que es una realidad, ¿verdad? De que muchas veces rápidamente pasan las horas del día y se nos acaban las ideas de qué hacer con los niños en casa ahora que están sin la escuela, sin el colegio. Y así, bueno, lo mismo que ya les decía, junto con Vanessa, las actividades deportivas y las actividades físicas con Rexona, activación, ¿verdad?, de la parte física con Rexona a través de desafíos, de premios. Y lo mismo como con las recetas, obviamente, con el caso de Hellmann's que les contaba, de inventar, descubrir, redescubrir recetas, porque otra cosa que es cierto es que en este último tiempo, en donde estamos más tiempo en casa, más personas en casa, más horas del día en casa, es que estamos encontrando cada vez más momentos para comer, ¿verdad? Entonces, bueno, también las recetas se acaban rápido. Así que, bueno, usando un poco estos ejemplos, te respondo la pregunta de que evidentemente las marcas siguen construyendo su valor de marca, pero ahí está, digamos, la creatividad de qué contamos, cómo lo contamos, cuál es el tono que tenemos que usar ante una determinada situación o no. Entonces eso es definitivamente muy importante que los equipos de las marcas lo trabajen, ¿verdad? Exactamente, y esa forma de comunicar de la cual nos estás hablando, forman parte de aquellas acciones que Unilever tiene en época de pandemia con consumidores, colaboradores y su propio entorno, Arnaldo.
Sí, claro. A ver, hablamos mucho de la comunicación. Hablo un poco de lo que pasa a la interna. Obviamente, Unilever está dentro de la creencia y el alineamiento a todo lo que obviamente los gobiernos de cada uno de los países donde operamos tenemos que respetar. Incluso muchas veces tenemos hasta, políticas de gestión mucho más rígidas incluso, ¿verdad? Por todo el cuidado que tenemos acerca de nuestros consumidores, nuestros clientes, nuestros colaboradores y toda la cadena de valor que trabaja con nosotros a través de los miles de proveedores que están día a día con nosotros. Entonces, en ese sentido, también a la interna nosotros desde el 12, 13 de marzo, días más, días menos que se declara la cuarentena, nosotros estamos todos y cada uno de los miembros de la compañía en Paraguay y en el mundo estamos trabajando desde las casas, ¿sí? Claramente también al ser una compañía que tiene productos que tienen que ver con necesidades de cada una de las poblaciones, hay restricciones que no aplican, como obviamente nuestras fábricas tienen que seguir operando, tenemos productos de limpieza que entregar a todos los mercados, productos de alimentos, productos de cuidado personal, con lo cual entendemos también que somos parte importante de hacer que la cadena de suministros funcione. Entonces, en nuestras fábricas, en nuestros centros de distribución, en nuestras líneas logísticas y de distribución, también cumpliendo con todas las políticas sanitarias y trabajando también desde ahí, no solamente a la interna, sino que también hacia afuera, haciendo acciones sociales. En el caso en Paraguay, hace un par de semanas atrás, digamos, ya ahí en el momento de la cuarentena, habíamos entregado al Ministerio de Salud Pública unos 58.000 kilos de detergente para lavar ropa, algo así como unos 600.000 lavados en el hogar, de tal manera a que todo el personal de salud tenga, digamos, esos insumos necesarios para, ante esta situación, poder mantener la limpieza de cada uno de las indumentarias con las cuales está trabajando. Exactamente, también nos hicimos eco de eso, que es muy, muy importante, sí, en cuanto a función social también se refiere, Arnaldo. Ahora, Vanessa, de vuelta una consulta para vos. Contanos, yo por ejemplo uso mucho el Twitter, evidentemente me sirve mucho para informarme de todo lo que va pasando segundo a segundo, pero desde tu perspectiva, ¿cuál de las redes sociales en época de COVID fue la que creció más? Twitter, Instagram, Facebook, mira que lo ponemos a TikTok y todo ahí adentro del paquete, ¿no? Y si la gente se vuelca por una de estas redes para informarse acerca del COVID. A ver, sí, como lo decís, TikTok fue una de esas que empezó a crecer muchísimo, y creo que también por esa búsqueda de divertirse y de buscar cosas distintas en estos momentos en los que realmente estamos todos en casa, ¿no? No hay una plataforma particular que haya crecido más que otras, todas han tenido crecimientos alrededor del 10% en lo que estamos hablando de usuarios. Sí, el crecimiento en el uso es el que mayormente más se ha dado, que ha sido alrededor del 40%, pero sí es importante, no hay una red o una puntual donde decimos, bueno, vamos a informarnos, entonces voy a Twitter, ¿no? Y ahora quiero hablar o quiero entretenerme, entonces estoy en TikTok, o ahora quiero saber, voy a Instagram. Todas tienen su particularidad, cada uno ve las cosas desde distintos lugares, y yo me puedo poner en un ejemplo, y me pongo yo misma de ejemplo, así como vos decís, Twitter para mí es una de las herramientas más formales a nivel informativo, vamos a decir así. De hecho, hoy por hoy es la herramienta que más se está usando como para entender día a día cómo vamos con los casos, qué está pasando, cómo se va procesando, pero particularmente yo no entro al Twitter para enterarme, sino que generalmente termina pasando que en alguna red social o algún medio, o incluso en los grupos mismos de WhatsApp, alguien sube la foto de lo que salió en el Twitter. Y si bien es el Twitter el que me está informando, no necesariamente fui yo directamente a Twitter a verlo. Entonces, cada quien tiene una particularidad, y por eso es que es importante incluso que cada marca desde su personalidad hable desde la red que mejor le convenga. Hay marcas que van mejor desde un Instagram, otras que van mejor desde el Facebook. O sea,
en realidad no hay algo donde podamos decir esta es directamente la red social más vista, la más usada. Va a depender de cada uno y de cómo la vaya manejando. Por eso lo importante de entender y conocer al consumidor en cada una de las particularidades y momentos en el que está viviendo. Exactamente, todo se mueve de forma distinta hoy en día, Vanessa. Arnaldo, por ejemplo, hablaba de un elemento muy importante hoy en día en la manera de comunicar en las redes y hablamos de la participación de los influencers. ¿Ellos generan mayor conexión en esta época al consumidor, pensás? Yo te diría que lo que el mundo de la comunicación y el mundo de la comunicación de las marcas está viviendo constantemente es una revolución, sí, una revolución constante, ¿no? Hace tiempo atrás la gran pregunta era la televisión o digital, después, bueno, en digital, si Facebook o Twitter o después Instagram y ahora vino TikTok y ahora qué pasa con los influencers. Lo que vamos descubriendo es que cada vez más se vuelve un desafío entregar el mensaje a las personas, entregar un mensaje a todos los consumidores a quienes nosotros queremos llegar, porque como decía Vanessa, todas estas plataformas de comunicación van conviviendo y cada una va aportando, digamos, a ese paquete o ese mundo de comunicación que la marca quiere entregar. Entonces hoy, digamos, los influencers, como bien los denominamos, forman parte también de un probable plan de medios. A partir de ahí hay que entender también la característica de las marcas y las categorías. No todas las marcas ni todas las categorías tienen que usar todos los medios, ¿sí? Como bien decía Vanessa, hoy claramente con un público mucho más joven y con los millennials siendo también un mercado relevante para muchas categorías, son categorías que, por ejemplo, hoy seguramente encuentren mejor acogida en el mundo digital y no en otros medios. Y así sucesivamente en otros medios, en otras categorías en las cuales nosotros estamos compitiendo. Pero definitivamente hoy los influencers pasan a ser también una opción más para comunicar y para poder llegar a los consumidores. Yo te diría, antes de ser una opción de sí o no, un medio u otro, yo te diría que el desafío actual que tenemos con el equipo de Vanessa, por ejemplo, armando las estrategias de comunicación de las marcas en Unilever, es, bueno, listo, ¿cómo hacemos para que podamos llegar a través de todos estos medios a nuestros consumidores? Entonces, se vuelve cada vez más desafiante entender dónde estar y otra vez por sobre dónde estar, cómo estar, qué decir, porque créeme que hay un lenguaje, hay un tono a utilizar en las comunicaciones para cada uno de estos medios. Claro, la diversidad hoy en día es lo que caracteriza realmente al mercado entero. Y aprovechando también este tiempo, Arnaldo, ¿vos pensás que es una oportunidad de crecimiento la recesión? Toda crisis, y acaba de ser cliché, toda crisis genera una oportunidad definitivamente. ¿Por qué te digo esto? Porque acá creo que con esta situación por la que estamos pasando, nadie hizo la tarea previa. Estamos en el mismo punto todos, ¿verdad? Porque esto nadie se lo esperaba. Pero definitivamente el entender la situación, el hacer los análisis debidos, creo y estoy convencido de que abre un montón de oportunidades de cómo encarar la comunicación de las marcas, cómo satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, qué ofrecerle a los consumidores a través de, por decirte, gustos, tamaños, sabores, colores, formatos, packaging, ¿sí? Y así también con la comunicación. Y obviamente esto nos pone en desafío a todos los que trabajamos en este mundo de comunicación, incluidos los medios, incluidos ustedes, a que seamos cada vez más creativos. ¿Por qué? Porque hoy la situación, digamos, de pandemia y de crisis también, digamos, enciende una arista hacia el consumidor que tiene que ver con las preocupaciones y los miedos. Y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, digamos, de algunos entregar
comunicación y educación. En otros casos, otras marcas tienen la oportunidad de entregar diversión y bueno, listo. Entonces, con todo ese tipo de cosas, hay un desafío enorme que tenemos todos en el mundo de la comunicación que tiene que ver con la creatividad. Exactamente. Agradeciendo el tiempo de ambos, por último, por lo menos para Vanessa. Vanessa, ¿se puede saber cuánto bajaron los costos de construcción de marcas en este tiempo? Y no hay un costo definitivo en el que estemos hablando, no hay un número específico. Sí han habido variaciones, pero ha sido importante y ha habido que buscar otras formas también de comunicarse y definir, digamos, cómo llegar. Por lo que plantear hoy por hoy una baja de costo no te pudiera dar un número exacto de cómo han bajado los costos. Han variado, se ha tenido que mover de formas diferentes, o sea, porque muchas veces de repente, si no podés llegarle a través de algún medio a ese consumidor, tenés que buscarles otras formas, tenés que estar de otras maneras. Entonces, realmente poder decir que ha habido una baja en el costo no es tan directa ni tan definitiva. ¿Sí? Ha habido como que un movimiento en cómo hacer la comunicación, pero no directamente una bajada de costos. Entiendo. Directa, ¿sí? Entiendo. Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo, pero no quiero despedirte sin antes dejes un mensaje para todos los que nos están viendo en este tema tan interesante que estamos debatiendo. Bueno, para mí acá lo importante es que hay que aprovechar, digamos, un poco oportunidades, así como dijo Arnaldo, mantenernos en la comunicación, estar siempre presentes, no descuidar al consumidor ni dejar de hablarle. Hay que hablarle en cada momento, siempre con el mensaje adecuado, indicado en cada situación. ¿Sí? No podemos dejar de hablarle, no podemos irnos directamente a callarnos y no decir nada porque haya una situación particular. Hay que más bien buscar la forma creativa de hablarle en una situación compleja como la que estamos. Entiendo, y un Vanessa. poco ya más a mensaje ya directo, cuidarnos muchísimo, que la verdad que estamos en una situación única, ¿no? Y bueno, aprovechar el mensaje nomás, aprovechar el momento para dar este mensaje. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo, por el espacio que nos has cedido aquí en Tarde Noticias en 9N. Mucha salud para vos, tu familia y tu equipo de trabajo. Será hasta cualquier momento, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la oportunidad y el espacio. Muchísimas gracias. Y a Monfre por estar acá. Gracias a Vanessa Souto, General Manager de La Media. Arnaldo, también lo mismo de tu parte, por favor, una reflexión final después de todo esto de lo conversado. Bueno, no, lo que te decía, hay que mantenerse activos, hay que ser creativos, no dejar de comunicar. Hay que, digamos, tener claros que todos somos actores dinamizadores de la economía y la economía nos va a necesitar hoy definitivamente. Así que no hay que dejar de lado la comunicación de las marcas, hay que usar la tele y los otros medios. Y hay que ponerse creativos en todo momento, poniendo, como te decía y les decía, al consumidor, a esas personas que eligen todos los días las marcas en las góndolas, en los puntos de venta. Hay que poner sus necesidades, sus gustos, sus intereses al frente y no abandonar eso y construir en base a eso las comunicaciones, las acciones, las promociones que vos nombrabas y no dejar de estar presentes. Muchísimas gracias, Arnaldo Monfredini, jefe de medios de Unilever, por tu tiempo, y será hasta cualquier momento, ¿te parece? Vamos a estar siempre en contacto permanente. Cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer compartir estos minutos con ustedes hablando de algo que hacemos todos los días y que nos apasiona un montón. Exactamente, y que es muy importante por sobre todas las cosas para el que está en casa observando ahora este trabajo. Un abrazo a ambos, muchas gracias. Así mismo. Muchas gracias. Marcelo.